¿Qué opinas de la teoría de la brecha? Dios te bendiga. La teoría de la brecha, lo que es simplemente un invento que no es bíblico y que lo que se presta es para especulación. Si tú quieres, por ejemplo, defender la edad de una tierra vieja, tú no tienes que hacerlo mediante a lo que es la teoría de la brecha. Para que la gente se adecue en lo que es la teoría de la brecha enseña de que Dios, por ejemplo, creó el mundo y el universo, ¿verdad que sí? Y que cuando te dice que la tierra estaba desordenada y vacía, fue que cayó, por ejemplo, Satanás, como un rayo del cielo, ahí extinguió a los dinosaurios y un sinnúmero de criaturas, por ejemplo, que ya están extintas, que se ven en el registro fósil. Y entonces, por ejemplo, dicen que de ahí en adelante Dios dura 6 días literales formando la tierra, pero que ya la tierra tenía millones de años por el hecho de que existieron los dinosaurios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el tema con eso? De que realmente eso es poner de más y que la Biblia no enseña en el momento que Satanás cayó. Y que cuando Jesucristo dijo, por ejemplo, que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo, no se está refiriendo específicamente a Génesis 1:2. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú puedes defender una tierra vieja mediante el uso de la palabra yom, la palabra día. La palabra día en Génesis aparece en tres significados distintos en el Antiguo Testamento. En el Génesis, capítulo 1 y capítulo 2 aparece una como un periodo de 24 horas, otra como una separación de la luz y las tinieblas, que dice llamó a la luz día y a la tiniebla llamó noche. Pero a eso que llamó día no era un día de 24 horas, es simplemente el periodo de tiempo en el que dura la luz en la tierra, que son 12 horas, como dijo Jesús en Juan 12. No tiene el día 12 horas, o sea, porque así era que los judíos lo veían, y nosotros también, que de 6 a 6, que es cuando viene saliendo el sol y etcétera, 12 horas. Ahora, hay otro uso de la palabra también, que es, y fue la tarde y la mañana, un día, que tú puedes entenderlo en un uso cotidiano de que fuese de 24 horas. Y hay otro uso de la palabra, que es la palabra el día que Jehová lo hizo. O sea, fueron acabados los cielos y la tierra el día. Fíjate que Dios, en vez de decir, o Moisés, en los 6 días que Dios lo hizo, no dice el día. O sea, un día que cubre todo ese periodo de tiempo que había transcurrido anteriormente. Y dice que él reposó de su obra. Entonces, hay 3 usos de la palabra día. ¿Cuál es mi postura con respecto a esto? Yo creo que en una tierra vieja, yo creo que el días, John, más que 24 horas, está hablando, mediante los usos que le dije de la palabra ahí, está hablando de largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Hay muchas razones. Por ejemplo, mira, en primer lugar, si asumimos una hiperliteralidad, yo tengo una serie hablando sobre eso en YouTube. Génesis 1, la luz de la ciencia, y la voy a seguir completando. La paré fue por alguna cosa, pero la voy a seguir completando. ¿Qué pasa? Borré, déjame ver. Entonces, por ejemplo, yo creo que es un periodo largo de tiempo por el uso que yo te dije de la palabra, de que no especifica literalmente un periodo de 24 horas, porque si lo hiperliteralizamos, creemos luego que el sol y las estrellas fueron creados en el día cuarto. Entonces, ¿cómo pasaron los días anteriormente? Entonces tú me vas a decir a mí, no, porque Dios sabía. Ok, perfecto, y a Dios le pasa tiempo. O sea, Dios tiene tiempo, Dios es atemporal. O sea, Dios no creó el tiempo, Dios está fuera del tiempo. Eso lo voy a explicar después, eso es un temazo, la eternidad de Dios y la atemporalidad. Eso en otro momento lo comento. Pero lo que le quiero decir es que se entiende mejor si usted ve, por ejemplo, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que eso es lo que dice Herbert Spencer, de que todo existe mediante tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Y cuando usted ve en el principio es tiempo, creó es la acción, Dios es la fuerza que crea, los cielos, que es una referencia al espacio que se hace, y evidentemente está hablando del espacio, y la tierra, que es materia. Entonces ahí tú ves las 5 clasificaciones que necesita algo para existir. Entonces, Dios crea el universo junto con la tierra y luego pasa a una perspectiva no universal, sino terrenal de cómo Dios va organizando todo. Cuando Dios, por ejemplo, el sol,
las estrellas y la luna ya existían en ese momento. Yo se lo voy a explicar ahora. Me disculpan si fallo un poquito, es que lo estoy haciendo de la mente, no tengo el estudio aquí a mano, no estoy leyendo, no estoy googleando, estoy de la mente, ni tengo la computadora, no tengo la computadora aquí. Por si fallo, ustedes me disculpan ahí y después me pueden permitir buscarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la creación del universo y de la Tierra, y luego pasamos a una perspectiva terrenal de una organización que Dios va llevando en la Tierra. El sol, la luna y las estrellas existían. Entonces, cuando Dios dice sea la luz, la palabra sea la luz no es crear la luz, porque en Génesis hay tres verbos que tenemos que entender. Uno, que es el creó, que es bara, que es una creación de la nada, sin ningún material preexistente. Tenemos también sea, que es la palabra yatza, que esa palabra no quiere decir específicamente que se cree sin material preexistente, porque no es lo que está diciendo. Y la palabra haya, que es la palabra allá, que es una palabra que quiere decir aparezca, que sea visible, que sea manifiesto en ese capítulo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, que cuando Dios dice sea la luz, lo que sucede es que como hay una gran oscuridad, porque la atmósfera todavía no se ha formado, y eso usted lo puede buscar científicamente, que en el momento que existía la Tierra no existía la atmósfera se fue adecuando para la vida en la Tierra. Entonces tú tienes, por ejemplo, al planeta Tierra, Dios dice sea la luz, la atmósfera, esa capa de gas que había al principio, lo que hace es que se va despejando y ya permite, por ejemplo, que las luces solares entran al planeta, la atmósfera se va haciendo más visible y permite lo que son la luz solar que entre. Por eso fíjate que lógicamente, inmediatamente, Dios lo que hace es que luego crea los continentes, que todo el mundo sabe que no se creó en un día, ni se creó en un ratico, ni se creó en un instante, sino que se fueron desplazando. La tierra fue, por ejemplo, tomando lugar, y el mar se fue, por ejemplo, adecuando a la superficie terrestre. Entonces, luego vemos que Dios creó, por ejemplo, las plantas. ¿Cómo sobrevivían las plantas si no había, por ejemplo, sol? Se iba a congelar. No es así, no puede sobrevivir así. Entonces, lo que hace es que hay una adecuación de la atmósfera. Y fíjate que cuando dice que Dios le dice a las aguas que se separen, ojo, no hay ningún momento en el cual Dios creó el agua. ¿Se fijaron? ¿Saben cómo se vino creando el agua en la tierra? Cuando la capa terrestre se fue fue haciendo vapor, y todo ese vapor se fue condensando y se fue evaporizando y fue volviéndose agua. Por ejemplo, se fue, no sé cuál es la palabra, excúsenme. Pasa que, como le dije, le estoy hablando de la mente y es un poco complicado. Entonces Dios lo que hace es que va, el vapor de agua se va transformando en agua, va adecuando la atmósfera, que ustedes saben que la atmósfera tiene también sus dotes de agua, su pequeño, la atmósfera, la estratosfera y etcétera. Usted lo puede buscar, tiene componentes de agua, aunque sea lo mínimo, pero tiene. Y entonces el agua se va formando es a través de eso, o sea, del vapor y etcétera, que luego se va volviendo líquido aquí en la tierra. Entonces, fíjate que Génesis no te dice cómo se creó el agua, pero científicamente tú puedes ver la formación del agua, como te lo explican, y adecua perfectamente con el Génesis. Entonces ya cuando Dios crea las plantas, la luz solar, como ya permite, como hay una atmósfera ya adecuada, esas plantas pueden sobrevivir. Cuando te habla del día 4, la palabra allá, no está diciendo creó, porque creó es arriba, creó es cuando dice en el principio creó Dios. Y entonces esa palabra creó es bara. Esa palabra quiere decir crear sin material preexistente. O sea, no había nada de la cual Dios creó las cosas, sino que por su palabra. Entonces, cuando te está diciendo a ti, dice Dios, por ejemplo, haya lumbreras en la expansión de los cielos, lo que te está hablando es que ya, de forma organizada, que exista. O sea, en el sentido de que sea visible, que sea manifiesta. Y eso ayuda al mismo tiempo a, fíjate que el propósito no le dijo que era de que alumbrar la planta y etcétera, 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 ni las funciones vitales que hace para la tierra, porque ya lo estaba haciendo desde el primer día. Lo que te está diciendo aquí es
que le sirvan de señales al hombre. O sea, ese es el único propósito que un ser inteligente le dio al sol. O sea, que el hombre lo vea y vea señal en él. No, lo que pasa es que como ya su función estaba, ya Dios lo que hace es que le da un mandato, por ejemplo, y le pone una cláusula de propósito que el hombre iba a llevar con eso. Por eso es que hay calendarios lunares y hay calendarios solares. Entonces luego nosotros vemos lo que es, yo me acordé con esa pregunta. Entonces nosotros vemos lo que es, por ejemplo, cuando Dios dice que produzca las aguas seres vivientes. Ustedes no sé si se han estudiado lo que es el período cámbrico. El período cámbrico enseña de que hay un periodo en la historia que el planeta estaba lleno solamente de bacterias y microorganismos, y luego de repente en un momento de etapa geológica bastante corto, en un periodo de 10 millones de años, empezaron a aparecer un sinnúmero de animales acuáticos que no pueden explicarse a través de una evolución gradual, porque le tomaría miles de millones de años llegar de una simple bacteria a lo que es esos animales del periodo cámbrico. Entonces, ese mandato de Dios que explica lo que es una aparición repentina de los animales acuáticos encaja perfectamente con el periodo cámbrico, que es un tiempo en que en 10 millones de años salieron un sinnúmero de peces con unas características taxonómicas y una complejidad que no puede ser hoy en día explicado a través de mecanismos puramente naturalista, por la cantidad de información que hay que inyectarle a lo que es ese tipo de animales. O sea, por la cantidad de información que hay que inyectarle y las mutaciones tan milagrosas que deberían tener para pasar de una bacteria hacia allá en un tiempo tan corto. No voy a seguir porque ya